es la columna vertebral del mundo moderno, está en los alimentos que comemos, en las casas que vivimos, en los coches que conducimos. El petróleo es una de las materias primas más importantes del mundo. Aproximadamente el 50% de petróleo se destina a la gasolina de automoción, un 15% se transforma en gasóleo y por increíble que parezca el 35% restantes es lo que sustenta al mundo. Pero, ¿qué es lo que contiene el petróleo que lo hace tan polifacético y por ahora tan importante? Cuando el carbono se combina con hidrógeno, forma moléculas de hidrocarburos que tienen la posibilidad de formar cadenas de diferente extensión, según el número de átomos de carbono que contengan, y estructura, de acuerdo con la colocación de los átomos de hidrógeno con los que se combinan. Esta variedad de combinaciones posibles es la causa de que existan diferentes tipos de hidrocarburos con características propias y produzca en la naturaleza lo que se conoce como petróleo, el cual es una mezcla compleja de hidrocarburos que se presenta en los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. El valor económico del petróleo crudo se determina por su rendimiento en productos refinados y dicho rendimiento depende de sus características físico-químicas, siendo las principales su contenido de azufre y su densidad. De acuerdo con su contenido de azufre, el petróleo se clasifica como amargo, semi-amargo o dulce de acuerdo a los siguientes valores. Para que el petróleo sea considerado como amargo requiere presentar un porcentaje mayor de 1.5 en contenido de azufre. Un petróleo semi-amargo tiene entre 0.5 a 1.5 de azufre. El petróleo dulce debe contener menos del 0.5% en azufre. Conforme a su densidad se clasifica al petróleo con valores numéricos que se identifican como grados API designados por el Instituto Americano del Petróleo. Por mencionar algunos, el crudo extra pesado presenta una densidad mayor a 1 y un valor de 10 en grados API, mientras que el superligero posee una densidad menor de 0.83 y 39 grados API, lo que indica que a mayor grado API y menor densidad, el petróleo será de mayor calidad. En México se cuenta con tres tipos de petróleo que son nombrados y catalogados de acuerdo a sus características físico-químicas. En istmo, caracterizado por ser ligero con una densidad de 33.6 grados API y 1.3% de azufre en peso. Maya, determinado por ser pesado con una densidad de 22 grados API y 3.3% de azufre en peso. Y Olmeca, considerado como superligero con una densidad de 39.3 grados API y 0.8% de azufre en peso. Refinación. El crudo que no se lleva a los buques tanque para su exportación es conducido a las refinerías para separar sus diferentes moléculas de hidrocarburos y así obtener importantes fuentes de energía como la gasolina o el gasóleo y bases químicas conocidas como materias primas. ¿Pero en qué consiste la refinación del petróleo? Pues bien, la refinación del petróleo consiste en separar sus distintos hidrocarburos que lo componen a partir de sus diferentes puntos de ebullición y son separados mediante destilación fraccionada. Esta técnica consiste en calentar la mezcla a temperaturas superiores a los 370 grados Celsius. Cuando las diferentes sustancias alcancen sus puntos de ebullición, los vapores se dirigen hacia un condensador que los enfría y los pasa a estado líquido. Los vapores, refrigerados y condensados, se recogen en forma líquida. Cabe señalar que mientras mayor es la masa molecular de los hidrocarburos se necesita más energía para alcanzar su punto de ebullición. Como consecuencia, los hidrocarburos más ligeros como los gases que se utilizan para fabricar aspirinas llegan hasta arriba de la torre, mientras que los más pesados que se emplean en aceite de motores y en asfaltos permanecen en la parte inferior de la torre de destilación. Como resultado, el crudo que antes era uniforme se ha separado en varios componentes. Tras la separación, se tienen productos como el gas natural que se almacena en un tubo a alta presión. Consecutivamente se obtiene gasolina ligera, gasolina pesada llamada nafta y posteriormente gasóleo o diésel. También se obtienen diferentes productos de la gama del gasóleo y residuos como el asfalto y coque. En México, Pemex Refinación realiza como función
instalaciones básicas, procesos industriales de refinación, elaboración de productos petrolíferos y derivados del petróleo, así como su distribución, almacenamiento y venta de primera mano. A continuación se enlistan algunos de los productos básicos derivados de la refinación en Pemex, los cuales son: 1. Pemex Premium Uva, caracterizada por ser una gasolina de bajo contenido de azufre y mayor octanaje, formulada para automóviles con convertidor catalítico y motores de alta relación de compresión. 2. Pemex Magna es una gasolina sin plomo formulada para automóviles con convertidor catalítico y en general motores de combustión interna a gasolina con requerimientos, por lo menos, de 87 octanos. 3. Pemex Diesel, combustible utilizado en motores de combustión interna para vehículos de carga y transportes de pasajeros. 4. Diesel marino especial, combustible para embarcaciones con motores a diésel. 5. Diesel industrial bajo azufre, combustible de uso industrial con bajas emisiones de contaminantes. 6. Combustóleo, combustible utilizado en procesos industriales en quemadores, calentadores, calderas, generadores de energía eléctrica y embarcaciones mayores. 7. Gasavión, combustible utilizado para aeronaves equipadas con motores del ciclo Otto. 8. Turbosina, combustible utilizado en los aviones con motores de turbina. 9. Parafinas, materias primas utilizadas en la fabricación de aceites, lubricantes y otros insumos de uso industrial. Los productos del petróleo y la petroquímica. En México, cerca del 88% de la energía primaria que se consume proviene del petróleo. Llega a nosotros cada día en una gran variedad de formas. Es la principal fuente de insumos para generar energía eléctrica, permite la producción de combustibles para los sectores de transporte e industrial. Además, es materia prima de una gran cantidad de productos como telas, medicinas o variados objetos de plástico. Petróleos Mexicanos es factor importante para el desarrollo económico y social de México, ya que contribuye al Producto Interno Bruto y para los ingresos del sector público del país. Así como Pemex Petroquímica guarda una estrecha relación comercial con empresas privadas nacionales dedicadas a la elaboración de plásticos, fibras y hules sintéticos, fármacos, refrigerantes, aditivos entre otros. Pemex Petroquímica cuenta con 8 centros de trabajo que son: el Complejo Petroquímico Cangrejera, el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, el Complejo Petroquímico Morelos, el Complejo Petroquímico Pajaritos, ubicados al sur del estado de Veracruz, asimismo, el Complejo Petroquímico Independencia, el Complejo Petroquímico Tula, el Complejo Petroquímico Escolín y la Unidad Petroquímica Camargo, se localizan al centro y norte del país. Estos se dedican a la elaboración, comercialización y distribución de productos, tales como acetaldehído, amoníaco, benceno, etileno, óxido de etileno, glícoles, ortoxileno, paraxileno, propileno, tolueno, xilenos, acetonitrilo, ácido cianhídrico, acrilonitrilo, polietileno de baja y alta densidad, metanol y cloruro de vinilo, para satisfacer la demanda del mercado nacional y una parte del mercado internacional. A continuación se mencionan algunos de los usos de estos productos. El acetaldehído se utiliza en la fabricación de saborizantes y en perfumería. También se emplea como materia prima en la fabricación de películas fotográficas y fibras sintéticas, como el acetato de celulosa y de vinilo. El acrilonitrilo se usa, principalmente, en la elaboración de fibras sintéticas. Asimismo, sirve como materia prima para producir hule y acrílico. El alcohol etílico o etanol es el producto básico de las bebidas alcohólicas. También sirve para usos farmacéuticos, como solvente industrial, saborizante, cosmético y en la fabricación de detergentes. El amoníaco se emplea en la fabricación de fertilizantes y productos de limpieza. Además, es materia prima en la producción de explosivos, plásticos, fibras textiles sintéticas y papel. El dióxido de carbono se transforma en hielo seco, que se usa como refrigerante en la fabricación de helados y paletas. También se utiliza en la fabricación de aguas minerales y refrescos gaseosos.
Asimismo, se usa para la elaboración de bicarbonato de sodio. El cumeno se obtiene al unir benceno y propileno, materia prima del fenol que es base para la producción de pegamentos, y ácido acetil salicílico, mejor conocida como aspirina. También se emplea en la producción de herbicidas y preservadores de la madera. El dicloroetano es útil en la producción de polímeros para tuberías, así como para recubrimientos y asientos automotrices, muebles de oficina y materiales de empaque. El estireno se ocupa como materia prima para hacer plásticos de poliestireno. De igual forma, se emplea para empaques y materiales de construcción. El ortoxileno se usa principalmente para la fabricación de polivinilo PVC. El óxido de etileno presenta varios usos como madurador de frutas, así como herbicida y fumigante. Es uno de los insumos en la producción de anticongelantes para los radiadores de los automóviles y fibras de poliéster para confeccionar prendas de vestir y solventes. El paraxileno se emplea, principalmente, en la industria textil. El polietileno se usa en la fabricación de pañales desechables, en los recubrimientos de cables y alambres, en la producción de bolsas y toda clase de envolturas usadas en el comercio, en la fabricación de juguetes y recipientes alimenticios. El polipropileno se emplea en el revestimiento de las fascias, en los bastidores del aire acondicionado y de la calefacción, en ductos y en las cajas de los acumuladores. También se utiliza en la industria textil, donde compite con fibras naturales, como yute y nequén, y sirven para tapicería, ropa interior y deportiva, alfombras y cables para uso marítimo. Además, compite con el celofán, que se usa, principalmente, en envolturas como material de recubrimiento para empaques. El tolueno es usado para condimentar el tabaco y producir pastas dentífricas, como herbicida en medicina e intermediario en la fabricación de plastificantes y resinas. Asimismo, se utiliza como solvente de aceites y resinas. Es ingrediente en saborizantes de la industria alimentaria y en la elaboración de perfumes. Además, sirve para producir penicilina y otros productos farmacéuticos, como anfetaminas y fenobarbital.